Disculpe, tengo que hacer una pequeña pausa. Ahora bien, ¿cuánto duran los derechos patrimoniales en el caso de derechos de autor? En este caso, la duración de los derechos patrimoniales es de 100 años, contados a partir de la muerte del autor. Ahí les va. Duración de los derechos patrimoniales. Va a durar toda la vida del autor. Supongamos que yo hice ahorita una obra, hice el dinosaurio. Yo hice la obra, la escultura del dinosaurio. Entonces, los derechos patrimoniales que yo como autor tengo sobre la escultura del dinosaurio van a ser toda mi vida hasta que yo me muera, y una vez que ya me haya muerto, 100 años más. ¿Por qué tanto tiempo? La idea de esto del legislador es que la genialidad del autor, en este caso yo como autor de la obra de la escultura del dinosaurio, es que produzca ese dinero y que mis descendientes, 2 generaciones o inclusive 3 más, puedan seguir teniendo las regalías de esa genialidad que yo tuve. ¿Sale? Entonces recuerden, duración de los derechos patrimoniales, la vida del autor y una vez que haya muerto, 100 años más. Ahora bien, supongamos que no nada más yo solo hice la escultura del dinosaurio, sino que fuimos varios, somos muchos coautores que hicimos la escultura. En este caso, los 100 años se empiezan a contar hasta que haya muerto el último de los coautores, ¿sale? Lo hicimos 3 personas, el dinosaurio. Evidentemente, uno muere, el otro muere. Hasta que muere el tercer coautor es cuando empiezan a contarse los 100 años. No nada más porque 100 años por cada uno. No. Ahí se protege por obra, no por autor. ¿Sale? Cuando ya haya muerto el último, 100 años. Ahora bien, y si no se conocía el autor, supongamos que la escultura del dinosaurio apareció por ahí, pero pues no saben quién era. Era una obra anónima. En ese caso, los derechos patrimoniales duran... no me equivoqué. En el caso de obras no divulgadas, supongamos que hice la escultura del dinosaurio y la tengo ahí guardada, jamás la di a difundir. Nunca hice del conocimiento del público que yo había hecho la escultura del dinosaurio. Bueno, está bien. Entonces, en este caso, cuando ya se da a conocer que yo realicé esta escultura del dinosaurio, entonces ahí los 100 años empiezan a correr a partir del momento en que es divulgada la obra, en caso de que no se conozca al autor, ¿sale? Pasando ese tiempo, ya la obra es de dominio público y cualquiera puede comercializarla para obtener un lucro. Ahora bien, de acuerdo al temario, vamos a ver lo que son las regalías. La regalía es una forma en la cual se puede ejercer el derecho patrimonial. Entonces, bueno, la regalía es como una especie de comisión que alguien va a cobrar por enajenar o por vender una copia. Supongamos que yo soy un músico famoso, entonces cada vez que alguien utilice mi obra musical, yo voy a cobrar una regalía para que alguien pueda difundir mi obra. ¿Sí? Eso es la regalía. Ahora bien, ¿cómo es el procedimiento para la fijación del monto de una regalía? Entonces, bueno, ahí les va el procedimiento para la fijación del pago de regalías. El monto por las propuestas son realizadas por el indautor. Y el indautor lo hace a propuesta de los interesados, las personas que tienen interés en cobrar una regalía, o también es a través de la solicitud hecha por las sociedades de gestión colectiva. Más adelante vamos a ver qué es una sociedad de gestión colectiva. Entonces, los que le piden al indautor
que saque el monto de la regalía pueden ser dos: los autores o las sociedades de gestión colectiva, ¿sale? Son las dos personas que pueden pedirle al autor que publique una regalía. Bueno, si la propuesta que presentan los autores o las sociedades de gestión colectiva es aceptada, esas propuestas son aceptadas por el INDAUTOR, entonces el INDAUTOR la publica en el Diario Oficial de la Federación como proyecto de tarifa, para que si, como una especie de oposición, se abre un periodo de oposición, para que cualquier persona que sienta que se ofende algún derecho, o si hay alguien, algún tercero, que está en contra del monto de esa regalía, entonces es el momento de hacerlo saber. En caso de que todos estén de acuerdo, ya el INDAUTOR vuelve a publicar la tarifa, pero ya como tarifa oficial en el Diario Oficial de la Federación, pero ya queda ahí como fijo, ¿sale? Recapitulamos. Quien propone, los autores, sociedades de gestión colectiva. Cualquiera de estas dos personas le piden al INDAUTOR que publique la tarifa de una regalía en particular. El INDAUTOR publica ese proyecto de tarifa en el Diario Oficial de la Federación para que cualquier tercero la conozca y manifieste algo a favor o en contra, o que manifieste lo que su derecho convenga. En caso de que no haya ninguna oposición, el INDAUTOR vuelve a publicar esa tarifa en el Diario Oficial de la Federación, pero ya como tarifa fija, como proyecto, ya no como proyecto, sino ya como disposición, ¿vale? Ahora bien, si hay observaciones a la tarifa cuando está en el periodo de oposición, en este caso el INDAUTOR turna las oposiciones o las observaciones que haya sobre el proyecto de tarifa a los solicitantes para que a su vez elaboren una contrarréplica. De la fusión de ambas, de tanto de las oposiciones como de la contrarréplica de los solicitantes, ya sale un proyecto definitivo, y es el que el INDAUTOR lo va a publicar en el Diario Oficial de la Federación como tarifa final. Ahora bien, si de todas estas propuestas ninguna satisface al INDAUTOR, entonces el INDAUTOR la va a fijar tomando en consideración los usos y costumbres de sus pares en otras partes del mundo. Va a preguntar en los demás países cuál es la tarifa que se utiliza en este tipo de situaciones para el cobro de regalías. En México y en el extranjero, evidentemente, esa regalía la pone a consideración de los solicitantes y ya en su caso lo publica en el Diario Oficial de la Federación como tarifa fija, en el caso de que ninguna de las propuestas satisfaga al INDAUTOR. El INDAUTOR lo hace tomando en consideración usos y costumbres de México y el extranjero, ¿vale? Igual, se publica en el Diario Oficial de la Federación y ya queda como tarifa fija de regalías, ¿vale? Ahora bien, ¿cuáles son los límites a los derechos de autor? Aquí nuestra primera limitación es por causa de utilidad pública. ¿Qué es esto de causa de utilidad pública? Se considera utilidad pública a la publicación o traducción de obras literarias o artísticas que son necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacional. ¿Sale? Eso es lo que es utilidad pública, y evidentemente genera una limitante a los derechos de autor, ¿sale? Esa es la situación, es el concepto. Ahora bien, ¿cómo se utiliza esta limitación por causa de utilidad pública? En este caso, cuando no es posible obtener el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales de una obra necesaria para la ciencia, la cultura y la educación nacional, en este caso, el Ejecutivo Federal, sí, lamentablemente el PG, sí, por conducto de la Secretaría de Cultura, de oficio o a petición de parte, puede autorizar la publicación o traducción de las mencionadas obras mediante el pago de una remuneración compensatoria. Supongamos que el dinosaurio es lo que le da identidad a México
Y entonces el gobierno en sus planes educativos necesita reproducirlo, pero no saben dónde estoy yo. Entonces, en este caso, el gobierno, el PG, a través de la Secretaría de Cultura, indica que el dinosaurio es necesario para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacional, y entonces van a ser más ejemplares del dinosaurio, pero siempre guardando una cantidad compensatoria como pago de regalías para el autor. Cuando el autor aparezca, en este caso, ya le dan sus regalías por haber copiado el dinosaurio, la obra que era necesaria para la cultura, la ciencia y la educación nacional. ¿Vale? Ahora bien, también tenemos una limitación a los derechos patrimoniales. Nosotros podemos utilizar cualquier tipo de obra ya divulgada en estos supuestos. Ahí les va. Podemos utilizar cualquier obra ya divulgada pero que nosotros no afectemos la explotación de la obra. No necesitamos la autorización del titular, no vamos a dar remuneración alguna por usar esa obra, no vamos a alterar la obra y vamos a citar invariablemente la fuente de la obra, es decir, le vamos a dar el crédito al autor, así de que estamos utilizando algo. El dinosaurio, necesitamos utilizar el dinosaurio, entonces, si nosotros necesitamos utilizar el dinosaurio, lo podemos hacer sin afectar la explotación de la obra, sin autorización del titular, sin remuneración, sin alterar la obra y citando la fuente en los siguientes casos. Primer caso. Cita de textos. Cuando la cantidad que estamos citando no es una reproducción simulada. Cuando nosotros hacemos algún trabajo y nos piden que le pongamos pies de páginas, pues evidentemente, inclusive luego en el mismo pie citamos una parte del libro o de la obra de donde estamos sacando esa información. Entonces, esa cita, y evidentemente tenemos que poner de dónde le estamos sacando y quién es el autor, lo podemos hacer, y al momento de hacer esa cita no tenemos que darle ningún tipo de pago al autor de la obra. Entonces, es una limitante. Primer supuesto de una limitación de los derechos patrimoniales. Podemos utilizar la obra sin dar ningún tipo de remuneración y sin responsabilidad, pero tenemos que citar invariablemente la obra. Ese es el primer supuesto. Cita de textos. Pero tampoco podemos citar todo un libro, porque de lo contrario va a ser una reproducción simulada. Primer supuesto. Número 2. Reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones, comentarios de sucesos de actualidad, o publicados por la prensa o difundidos por cualquier medio. Las noticias, en este caso. Supongamos que es noticia que alguien yo como escultor, acabo de hacer la escultura del dinosaurio. Entonces, cuando están entrevistando, yo estoy en la exposición y doy a conocer mi nueva escultura del dinosaurio, en este caso, de un espinosaurio, por cierto, en este caso, todas las agencias noticiosas, al divulgar el dinosaurio, no tienen que darme ningún tipo de regalía, porque están cubriendo un evento noticioso, un evento de actualidad, ¿sale? Es la segunda limitación a los derechos patrimoniales. El tercero. Reproducción de partes de la obra para la investigación científica, literaria o artística. Yo en este momento, como profesor, puedo utilizar la obra de alguien más, supongamos que yo no hice la obra del dinosaurio, pero yo la puedo utilizar sin ningún problema porque es para un fin académico, es un fin educativo. Entonces, cuando se utilizan cosas protegidas, pero para el fin de investigación científica, literaria o cultural, no se tiene que pagar ningún tipo de regalía. Es el tercer supuesto en que no está, hay limitación al derecho patrimonial. Va el cuarto. La reproducción por una sola vez de un solo ejemplar de la obra y para uso privado de quien está haciendo esa copia sin fines de lucro.
Si yo les dejo leer un libro que ya no está a la venta y que no está en la biblioteca, pero que ustedes tienen que tenerlo, en este caso ustedes pueden copiar, ir a la biblioteca y copiar todo el libro, porque van a copiar todo el libro, cada uno de ustedes evidentemente, cada uno de ustedes va a copiar el libro una sola vez y va a copiar todo el libro. ¿Para qué uso le van a dar? Para su uso privado. Y ustedes no van a lucrar con esa copia que están realizando del libro, ¿sale? Entonces, reproducción por una sola vez de toda la obra para uso privado de quien hace la copia y sin un ánimo de lucro, ¿sale? Eso solo lo pueden hacer las personas físicas. Las personas morales sí pueden hacerlo, pero únicamente cuando son instituciones educativas o de investigación. Ustedes como personas físicas sí tienen ese derecho, pero las personas morales no. Únicamente cuando son instituciones educativas o de investigación. Va el quinto supuesto. La reproducción de una obra por parte de una biblioteca para respaldo. Bueno, creo que esa no necesita mayor abundamiento. Número 6, cuando se necesita una reproducción en un proceso judicial. Número 7, reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotos o procedimientos audiovisuales de obras que son visibles desde lugares públicos. Si mi obra del dinosaurio, en lugar de tenerla aquí, en realidad es una escultura gigante y está en el Zócalo. Entonces, en este caso, sí se puede tomar fotografías y difundir esas fotografías del dinosaurio. Y es una limitación. Yo como autor de la obra no puedo oponerme a esa divulgación de fotografías del dinosaurio, porque el dinosaurio está en un lugar público. El dinosaurio es visible desde un lugar público, ¿sale? Si las obras están en un lugar público y le toman fotografías, el autor no puede exigir regalías por la difusión de esas fotografías, ¿sale? Es otro de los supuestos de limitación a los derechos patrimoniales. Y finalmente, la publicación de obras artísticas o literarias sin fines de lucro para personas con discapacidad, ¿sale? Aquellas personas que tengan cualquier tipo de discapacidad pueden tener o pueden copiar obras artísticas o literarias siempre y cuando no tengan fines de lucro, ¿vale? Esos son los supuestos en que hay limitación a los derechos patrimoniales, ¿vale? También, puede realizarse sin autorización. Va primero el ejemplo. Cuando ustedes van a ir a comprar algún libro, cuando ustedes van a Gandhi, a una librería Gandhi, para comprar un libro, una novela, una reciente novela. Entonces ustedes llegan y ven que tienen el anaquel y hay un montón de ejemplares de la obra envueltas en celofán. Sin embargo, hay una de ellas, una copia de ellas, que no tiene celofán y está abierto. La idea de eso es que ustedes vean la obra, lean algunos pedacitos, porque evidentemente no les va a dar tiempo de leerlo todo, se puedan interesar por la obra y en ese caso ya compran el ejemplar que está cerrado, ¿sí? Entonces, eso también puede realizarse. Pueden ustedes utilizar la obra sin autorización y sin pagarla. Ya va la definición legal. El uso de obras en tiendas abiertas al público, en donde se comercializan copias de la obra. No se cobra la admisión y el uso de la obra no trasciende del lugar donde se realiza la venta. Y el uso tiene como único propósito promover la venta de copias de obras. No les cobran para entrar a la librería. Ustedes no pueden sacar el libro abierto de la librería y evidentemente ese libro que está abierto tiene la finalidad de que ustedes se enganchen y compren ya una copia de la obra, ¿sale? Entonces, ahí sí pueden leer la obra, pueden usarla sin necesidad de hacer algún tipo de pago. Y también puede realizarse sin autorización la grabación efímera. ¿Qué es eso de grabación efímera? Es la que por razones de horario
se realice en un momento diferente al que se va a transmitir y que se haga por una sola vez en el plazo convenido y sin hacer una retransmisión. Supongamos que me van a entrevistar, pero como no tengo mucho rating o soy un ilustre desconocido, la entrevista que me van a realizar la van a sacar en el canal 11, pero como eso de las 3 de la mañana. Evidentemente a las 3 de la mañana no me están entrevistando, no estoy en los estudios, sino que ustedes realizaron una grabación y ya le están transmitiendo, pero solamente la van a hacer por una vez. Si esa grabación se transmite otra vez en otro horario o fuera de lo que convenimos en mi entrevista, en ese caso yo, como entrevistado, sí tengo derecho a que me den una compensación. Pero si se hace la grabación efímera por una sola vez, en el plazo convenido evidentemente, y sin hacer retransmisión, no tienen por qué darme ningún tipo de regalía. ¿Sale? Esos son los dos supuestos de las cosas que pueden realizarse sin autorización. Dos clases de uso de las obras artísticas sin necesidad de dar algún tipo de regalía o compensación. ¿Sale? Ahora bien, no van a causar regalías por ejecución pública cuando concurran de manera conjunta las siguientes circunstancias. Bueno, va primero el ejemplo. En el caso de fonditas que están cerca de los lugares de trabajo y en los cuales hay una pantalla en donde están sacando X tipo de programa. Supongamos que en la fondita de la esquina, vamos a comer a la fondita de la esquina y hay un partido de... es temporada de un torneo de fútbol, soccer. Entonces están transmitiendo el partido ahí. El hecho de que estén transmitiendo ese partido en la fondita de la esquina no le va a causar regalías a la fondita por estar transmitiendo el partido. No sé si me estoy explicando. Ahora vienen los supuestos, es el ejemplo, que es las fonditas o los negocios pequeños pueden transmitir algo que esté protegido, pero con las siguientes circunstancias van. Que la ejecución sea realizada en algún aparato monorreceptor de uso doméstico, es decir, una pantalla común y corriente. No es un gran equipo tecnológico y ese equipo no permite a su vez transmitirlo a otras más, sino únicamente recibe y se proyecta en pantalla, nada más. Y son los que utilizamos en el ámbito privado. Segundo, que no se efectúe cobro por ver la transmisión o que no sea un grupo de servicios. Cuando nosotros vamos a la fondita, vamos a comer y cuando se están transmitiendo el partido, el evento deportivo en la pantalla, no están cobrando la admisión o no están cobrando un cargo adicional por ver esa transmisión, ¿sale? Simplemente ustedes van, comen y ya, tan. La fondita no les cobra por pasar a ver el partido. ¿Ah? No se retransmite con fines de lucro, no, como les decía, la pantalla en donde se está exhibiendo no permite enviar la señal a otro lado, sino únicamente se está viendo en ese momento y tan. Y finalmente, el receptor sea un causante menor o microindustria. En el caso de las fonditas de la esquina, no están obligadas a este pago de regalías. En cambio, si la transmisión del partido se hace en la casa de Toño, ahí sí la casa de Toño tiene que pagar una cantidad por regalía, porque no es una microindustria. Entonces, al reproducir el partido en todas las pantallas de todos los sucursales de la casa de Toño, en ese día en particular, evidentemente sí puede hacer que más gente concurra a los locales para comer, evidentemente, y ver el partido. Entonces, como no es una microindustria y sí le puede generar una cantidad adicional de dinero a la casa de Toño, en ese caso, la casa de Toño sí está obligada a pagar una regalía por la transmisión y exhibición de algún partido, de algún programa o de algo en sus pantallas. ¿Sale? Y finalmente, las exoneraciones de multa alguna.
en derecho de autor. No constituyen violaciones a derechos conexos por el uso de las obras. Más adelante vamos a ver qué es derechos conexos. Pero no hay violación a los derechos conexos cuando no se persigue un beneficio económico, se trate de breves fragmentos en sucesos de actualidad, noticias, y finalmente sea con fines de investigación o enseñanza. Cuando las obras se utilicen, cuando no se persiga un beneficio, cuando se utilicen breves fragmentos o cuando se utilice en la enseñanza o investigación, no tenemos por qué pagar regalía alguna. ¿Está bien? Vamos a hacer una pausa.